Desde pequeño, el ruido metálico del teclado era para él un refugio. Cada tecla pulsada tenía un peso, una vibración especial que lo alejaba de los gritos de su padre en el pasillo o de las risas hirientes de sus compañeros en la escuela. El monitor, con su resplandor pálido, era la única ventana donde podía sentirse dueño de algo. No importaba si afuera llovía o si dentro de su casa se escuchaban discusiones. Mientras el cursor parpadeara, él tenía el control. La primera vez que hackeó, lo hizo casi por accidente. Tenía 10 años cuando descubrió que podía ingresar al correo de su hermana mayor probando variaciones de su nombre y fecha de nacimiento. Una vez dentro, envió un mensaje extraño a todos sus contactos. Palabras sin sentido, frases copiadas de canciones y dibujos hechos con caracteres. Nadie entendió qué ocurría. Su familia lo acusó a él, y aunque negó haberlo hecho, en el fondo sonrió. No porque quisiera lastimarla, sino porque sintió un poder extraño, el poder de alterar la realidad de alguien sin mover un músculo. Ese fue el inicio. Al año siguiente lo hacía con más precisión. Entraba en las cuentas de su familia y dejaba mensajes incómodos, a veces ofensivos, a veces inquietantes. No entendía la gravedad de sus actos, solo sentía la satisfacción de comprobar que podía hacerlo. Era como un juego secreto, aunque cada victoria lo alejaba más de los demás. Pronto, en la escuela, se corrió el rumor. Ese chico raro espía todo, no te acerques, te va a hackear el correo. El aislamiento creció como un muro, y detrás de él se encontraba completamente solo. Su padre nunca supo cómo lidiar con él. Creía que la vida era simple, si te golpean, golpea de vuelta. Si te insultan, grita más fuerte, pero él no podía. Sus intentos de defenderse físicamente siempre terminaban en humillación. Los empujones lo dejaban tirado en el suelo, las peleas lo dejaban con moretones. Su cuerpo era débil, pero su mente, afilada como un bisturí, aprendía en silencio otra forma de defenderse. Cuando cumplió 16 años, las redes sociales eran el nuevo campo de batalla. Facebook, Messenger, foros, grupos. Todos ellos eran un océano donde podía navegar sin miedo a recibir un golpe en la cara. Fue allí donde su ira encontró un blanco claro, Zack. El chico que lo había convertido en un chiste durante años, el que organizaba juegos crueles en los pasillos, el que se burlaba de su forma de hablar y de caminar. Zack no era malvado por estrategia, lo era por estupidez. Alto, fuerte, capitán de un equipo escolar, acostumbrado a recibir risas y aplausos por su sola presencia. Zack lo despreciaba por su inteligencia, por sus calificaciones, por ser lo que él jamás sería, y lo trataba como un insecto que debía ser aplastado. Esa vez, él decidió que no se dejaría. Creó una cuenta falsa, con fotos robadas, con una personalidad cuidadosamente inventada. Una chica atractiva, convincente, que se acercó digitalmente a Zack con mensajes amistosos. La trampa estaba servida. Bastó una conversación ligera, unos halagos, un archivo disfrazado de tarea para que Zack descargara un PDF envenenado. En segundos, el ordenador del acosador estaba desnudo ante él. No se limitó a mirar. Espió conversaciones privadas, guardó fotos, manipuló mensajes. Fabricó pruebas de infidelidad y las hizo llegar a la novia de Zack. Saboteó su relación como quien arranca las piezas de un reloj. Pero no se detuvo ahí. Descargó pornografía homosexual en su portátil y la colocó en carpetas visibles. Fue un golpe certero. Cuando los padres de Zack lo encontraron, explotó el escándalo. La homofobia latente en su casa hizo el resto. Lo echaron a la calle. Zack no volvió a la escuela. Él nunca olvidó el silencio que quedó en los pasillos después de esa caída. Nadie sabía qué había pasado exactamente, pero todos supieron que el chico raro ya no era tan vulnerable. Años después, oyó que Zack había muerto de sobredosis, vagando sin rumbo en una ciudad ajena. Lejos de sentir remordimiento, experimentó algo más: adicción. Adicción al poder. Ese fue el nacimiento del vigilante digital. Se sumergió en la Deep Web, atraído por los foros ocultos, los mercados negros, los espacios donde la moral desaparecía y la crudeza humana se mostraba sin filtro. Allí encontró un terreno fértil para su cruzada. Pasaba noches enteras espiando a pedófilos, a traficantes, a hombres que presumían de sus crímenes. Los seguía, infiltraba sus sistemas, exponía sus rostros. Se convirtió en un fantasma justiciero que no dejaba huella, pero sí consecuencias. 4 años vivió bajo esa identidad. Creía que estaba a salvo,
oculto tras VPNs, proxies y capas de anonimato. Creía que era invisible, hasta que un día el anonimato se quebró con un solo mensaje. Una mañana, en su bandeja de entrada de Facebook, apareció un nombre que no recordaba haber visto: Adam Peterson. El mensaje parecía inofensivo, pero lo heló hasta los huesos. ¿Cómo estuvo el amanecer en Tokio? Por cierto, tu risa anoche fue contagiosa mientras escribías ese código. Se quedó mirando la pantalla como si hubiera visto un fantasma. No estaba en Tokio. Jamás había estado. ¿Y su risa? ¿Cómo demonios podía alguien haberla escuchado? Al principio pensó que era una broma, algún intento de extorsión barata. Pero los mensajes continuaron. Adam sabía qué música estaba sonando en su reproductor, sabía qué archivos había movido minutos antes, sabía incluso que había dejado la taza de café a medio terminar junto al mouse. El terror fue reemplazado por la sospecha. Alguien lo estaba mirando en tiempo real. Revisó el móvil, la laptop, las cámaras. Nada. Pero los mensajes seguían, cada vez más personales, cada vez más invasivos. Finalmente llegó la amenaza disfrazada de invitación. Vamos a jugar. Si no juegas, no tendrás otra mañana. El juego consistía en enfrentarse a su propio pasado. Adam lo obligaba a revivir cada sombra que había dejado atrás. Lo condujo a conversaciones antiguas, a correos ocultos, a recuerdos enterrados. Primero, el nombre de Zack volvió a aparecer, con fotos de su cadáver publicadas en foros de adictos. Luego, la exnovia de Zack recibió un mensaje desde una cuenta desconocida, forzándolo a ver cómo lloraba, cómo preguntaba por qué habían destruido su vida. Y más tarde, un giro más siniestro. Un abusador de niños que él había expuesto aparecía ahora con una hija secuestrada. Cada mensaje de Adam era un recordatorio cruel de que el vigilante digital no era intocable, que sus actos tenían consecuencias que no podía borrar con un clic. Y entonces, la máscara cayó. La voz detrás de Adam era demasiado familiar. Él no podía creerlo. El chat, la voz distorsionada que había escuchado en algunos audios, la presencia amenazante que lo arrinconaba desde hacía semanas, todo era ella, Ángela, su novia. La única persona que lo había mirado con ternura en la universidad, que había sabido aceptar su rareza y sus silencios incómodos, que lo había abrazado cuando nadie más lo hacía. El monitor parpadeaba. El mensaje final de Adam había sido simple: ya sabes quién soy. El corazón le latía en la garganta. Retrocedió en su silla como si la distancia física pudiera protegerlo de lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había logrado engañarlo, penetrar en su mundo, superarlo en su propio terreno? La respuesta era brutal en su simpleza. Ella lo conocía. Sabía cómo pensaba, cómo reaccionaba, cómo ocultaba sus rastros, y lo había usado en su contra. ¿Por qué?, preguntó en voz baja, aunque nadie lo escuchaba. La pantalla cambió. Una videollamada entrante. Dudó, pero contestó. Y allí estaba ella, Ángela, con los auriculares puestos, el rostro cansado, los ojos brillantes de algo que no era exactamente odio, pero tampoco amor. ¿Por qué?, repitió él con un hilo de voz. Porque tenías que saber lo que hiciste, respondió ella sin titubear. No solo a Zack, no solo a los que expusiste en la Deep Web, también a mí. Él frunció el ceño, confundido. ¿A ti? Yo nunca te... Sí lo hiciste, lo interrumpió. Tú fuiste quien destruyó a mi padre, ¿lo recuerdas? El traficante de carne que tú expusiste. El hombre que pasó los últimos 4 años pudriéndose en una celda y que acabó muriendo sin que yo pudiera despedirme. ¿Sabes qué se siente crecer con ese vacío? ¿Sabes qué se siente amar a alguien que al mismo tiempo es la razón de que tu familia se haya roto? Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Sabía perfectamente de qué caso hablaba. Recordaba cada detalle. El rastreo en foros, los pagos anónimos interceptados, los servidores que había hackeado hasta encontrar las pruebas. Fue una de sus mayores victorias como vigilante digital. Y ahora esa victoria estaba frente a él, convertida en una herida encarnada en la persona que más quería. Ángela lo miraba fijamente a través de la cámara. Te amaba, dijo bajando la voz, y aún te amo. Pero también te odio, y no puedo elegir un lado, así que decidí obligarte a jugar. El juego no había terminado, apenas estaba empezando.
Durante días, semanas quizá, Ángela lo arrastró a un laberinto digital que parecía no tener salida. Bloqueaba sus accesos, lo forzaba a usar equipos controlados por ella, lo exponía a archivos donde cada clic era un recuerdo doloroso. Una noche lo obligó a abrir un enlace que lo llevó a un sitio en la Deep Web con una transmisión en vivo. Allí estaba la exnovia de Zack, ahora adulta, bebiendo y llorando frente a una cámara, mientras un chat lleno de desconocidos se burlaba de su estado. El comentario fijado decía: todo esto empezó con un PDF. Otra vez, Ángela le mostró el peso de sus decisiones. Luego vino algo más cruel. Lo condujo a un servidor oculto donde había almacenado conversaciones con el abusador que él había desenmascarado años atrás. En uno de los archivos de audio, la voz de la hija secuestrada se escuchaba llorando y pidiendo ayuda. No era claro si era actual o pasado, pero la duda lo desgarró. ¿Había provocado un efecto dominó en el que la venganza de criminales caía sobre inocentes? Cada día, Ángela se aseguraba de quebrarlo un poco más. Pero lo extraño era que nunca lo dejaba caer del todo. Lo mantenía al límite, como si quisiera que aprendiera algo, como si detrás de cada tormento hubiera una lección. Él empezó a notar detalles. En algunas llamadas, sus lágrimas no parecían fingidas. A veces, cuando la voz se le quebraba, parecía que Ángela estaba tan rota como él. La contradicción lo atormentaba. Era enemiga, amante, verdugo, víctima. La tensión crecía y lo más aterrador era que, poco a poco, empezó a necesitar el contacto. Si Ángela no lo llamaba, si no recibía un mensaje de Adam, sentía un vacío insoportable. El juego lo estaba devorando y de alguna forma lo estaba uniendo más a ella. La pregunta que lo desvelaba no era si sobreviviría, sino qué era lo que Ángela realmente quería de él. Él no podía dejar de mirar la pantalla. Ángela, ella era Adán. Todo ese tiempo, el juego, las pruebas, las humillaciones, habían venido de la única persona en la que confiaba. Era como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La traición dolía, pero lo que más lo destrozaba era darse cuenta de que ella no lo había hecho por simple odio, sino porque estaba atrapada en un dilema imposible: amarlo y odiarlo al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un infierno controlado. Ángela lo mantenía en una rutina de pruebas, un laberinto psicológico en el que cada salida llevaba a otra trampa. A veces lo llamaba en medio de la noche y le pedía que abriera un enlace. Al hacerlo, se encontraba con grabaciones de sus viejos casos: hombres llorando en prisión, familias destruidas, víctimas secundarias que habían pagado por culpa de sus acciones. Lo obligaba a mirar, a escuchar, a recordar que detrás de su justicia retorcida siempre había un precio humano. En una ocasión lo enfrentó a algo más personal. Una videollamada se abrió de repente y al otro lado apareció su propio padre, bebiendo solo en la cocina, sin saber que estaba siendo observado. Ángela manipuló la transmisión para mostrarle en vivo cómo el hombre murmuraba entre dientes: «Nunca supe qué hacer contigo. Nunca supe si eras mi hijo o un extraño». Fue un golpe brutal. El vigilante digital, el hacker intocable, reducido a un niño desarmado frente al juicio silencioso de su familia. Ángela lo destrozaba, pero también lo sostenía. Cada conversación terminaba con una especie de ternura extraña. A veces, después de horas de humillación, lo llamaba por su nombre de pila y le decía: «Lo hago porque quiero que entiendas». Él se quedaba en silencio, porque no podía odiarla. Aunque todo indicaba que debía verla como enemiga, algo en su interior se negaba. La necesitaba. La contradicción se hizo insoportable. La tensión entre ambos escaló hasta un punto donde ya no existía la línea entre venganza y amor. Una noche, mientras discutían en una llamada, Ángela estalló en lágrimas. «Te odio por lo que hiciste, pero también te odio porque no puedo dejar de amarte». Él no supo qué responder. Por primera vez, se dio cuenta de que el juego no era solo suyo. Ella también estaba atrapada, arrastrada por el mismo torbellino que había creado. El clímax llegó semanas después. Ángela lo citó en un lugar físico por primera vez. Una bodega abandonada, en las afueras de la ciudad. Le envió las coordenadas con un mensaje claro: «Si vienes, todo termina; si no vienes, desaparece para siempre». Él dudó. Podía ignorarlo, desaparecer, cambiar de identidad digital. Pero algo más fuerte lo empujó a ir. Necesitaba cerrar el ciclo. Necesitaba mirarla a los ojos sin pantallas de por medio.
La bodega era fría, iluminada apenas por una bombilla colgante. Ángela estaba allí, esperándolo. No llevaba máscara ni auriculares. Era ella, real, vulnerable. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio fue insoportable. «¿Entonces?», dijo él, con voz quebrada. «Entonces nada», respondió ella. «Esto no es justicia, ni venganza. Esto es lo que queda cuando dos personas destruyen todo lo que aman». Él dio un paso hacia adelante. Ella no se movió. La distancia entre ellos era mínima, pero parecía infinita. Y entonces, en un gesto que ninguno planeó, se abrazaron. No fue un abrazo de perdón, ni de reconciliación. Fue un abrazo desesperado, como si ambos supieran que estaban perdidos y que, aún así, solo se tenían el uno al otro. El momento no duró. Sirenas policiales irrumpieron a lo lejos. Ángela había sido rastreada. Sus actividades como Adam no habían pasado desapercibidas. Las autoridades llevaban tiempo siguiéndola. La bodega se llenó de luces azules y gritos. Él intentó detenerlos, gritar que no la arrestaran, que ella no era una criminal cualquiera. Pero fue inútil. Se la llevaron esposada, mientras lo miraba por última vez con una mezcla de dolor y amor en los ojos. Los días posteriores fueron un vacío. Por primera vez en años, apagó el computador. El teclado ya no le ofrecía refugio. Había entendido que su justicia digital no era más que un espejo de su propio dolor, y que en su intento por arreglar el mundo, había terminado arruinando vidas, incluida la suya. No volvió a hackear. No volvió a entrar a la Deep Web. Solo esperaba. Esperaba cartas que nunca llegaban, llamadas que jamás sonaron, noticias de un juicio que lo mantenía despierto cada noche. Y en esa espera, comprendió lo más duro de todo. Que el verdadero castigo no era la cárcel ni el escrutinio público. El verdadero castigo era vivir con la certeza de que el amor y la venganza, cuando se entrelazan, no dejan sobrevivientes. El vigilante digital había muerto. Lo que quedaba ahora era un hombre común, roto, que aprendía lentamente que la justicia no se escribe con códigos, sino con la aceptación de las propias sombras. Y mientras las luces de su habitación se apagaban, supo que aquel monitor que nunca descansaba se había convertido, al fin, en un recuerdo. Tenía 17 años y una relación complicada con el mundo que lo rodeaba. No era exactamente un marginado, pero tampoco encajaba del todo en ningún grupo. Su refugio estaba en Internet, donde podía moverse con soltura sin que nadie lo juzgara por su timidez o sus rarezas. Allí, entre foros y páginas oscuras, encontraba más compañía que en los pasillos de su escuela. Un día, un amigo suyo, con el tono conspirador de quien comparte un secreto prohibido, le mencionó la existencia de la Deep Web. Le habló de rincones a los que no llegaban los buscadores, de foros donde circulaban horrores que la mayoría de la gente nunca querría ver. Ejecuciones, violencia, transmisiones que parecían sacadas de una pesadilla. La descripción, lejos de asustarlo, lo intrigó. Quiso comprobar si esas historias eran ciertas. Instaló Tor, siguió tutoriales en foros anónimos, y poco a poco fue adentrándose en ese mundo subterráneo de enlaces extraños, mercados ilegales y páginas que parecían hechas más para asustar que para informar. Vio imágenes violentas, foros donde se compartían cosas inquietantes, pero nada que realmente lo sacudiera. Todo le parecía parte de un teatro grotesco para impresionar a los incautos. Hasta que encontró un enlace con un título sencillo y frío: Cabin Torture, Live. La pantalla se volvió negra un segundo, y luego apareció la imagen granulada de una cámara en movimiento. Alguien sostenía un dispositivo mientras caminaba por un bosque nocturno. La respiración entrecortada del camarógrafo se mezclaba con el crujido de las ramas bajo sus botas. Al cabo de unos minutos, una cabaña apareció en el encuadre, iluminada tenuemente desde adentro. Parecía un lugar acogedor, el tipo de refugio en medio de la nada, donde cualquiera querría pasar una noche tranquila. El camarógrafo no tocó la puerta. La empujó lentamente y entró con sigilo. Dentro, en una habitación pequeña, había una pareja dormida. Todo parecía normal, hasta que el intruso encendió una linterna y la apuntó directo a sus rostros. En ese instante, el espectador entendió que aquello no era un simple video de exploración. Algo más estaba por ocurrir. El atacante se abalanzó sobre ellos.
La cámara captó movimientos bruscos, forcejeos, golpes secos y gritos apagados. El chico frente a la pantalla sintió que el aire le faltaba. Su corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. Vio cómo la pareja era reducida, amarrada de forma humillante. Él en una silla, ella en la cama. El horror estaba apenas comenzando. Lo que siguió no necesitó ser explícito para resultar insoportable. El atacante jugaba con ellos como si fueran objetos. Se insinuaban actos de crueldad inenarrable, de degradación física y psicológica. La cámara captaba gemidos de dolor, súplicas, respiraciones agitadas y silencios que pesaban más que cualquier grito. El espectador apretó los puños luchando contra la náusea. Era como si cada sonido se grabara a fuego en su mente. El esposo intentó resistirse. Hubo un destello metálico en la pantalla, un corte abrupto de respiración y luego un silencio aterrador. El joven frente a su laptop comprendió que algo irreversible había ocurrido, aunque la cámara no lo mostrara directamente. El hombre ya no luchaba más. Entonces, el atacante se giró hacia la mujer. Ella sollozaba con un miedo que parecía atravesar la pantalla y contagiarse a quien miraba. Un disparo seco, frío, puso fin al sufrimiento. La imagen se congeló unos segundos y después un texto apareció en letras rojas sobre el fondo negro. Gracias por ver. El estudiante se echó hacia atrás en su silla, temblando. La habitación de su casa se sentía de pronto asfixiante, demasiado silenciosa. Tenía ganas de vomitar, de llorar, de arrancarse los ojos para no recordar lo que había presenciado. Cerró la laptop de golpe, pero entonces algo sucedió que lo hundió todavía más en el pánico. La pantalla parpadeó y un mensaje emergió como si alguien estuviera escribiendo desde el otro lado. ¿Qué te ha parecido? El muchacho se quedó inmóvil. El sudor le corría por la frente. Sintió que lo observaban, que la cámara de su laptop lo tenía atrapado igual que a la pareja de la cabaña. No respondió. En un ataque de desesperación, tomó el martillo que su padre guardaba en el escritorio y golpeó el portátil una y otra vez, hasta que la pantalla quedó hecha añicos y los circuitos despedían chispas. Cayó de rodillas, sollozando, con la respiración entrecortada. Quiso gritar, pero no podía. La imagen del video estaba tatuada en su mente, y lo peor era la certeza de que alguien, en algún lugar del mundo, sabía que él había visto todo. Esa posibilidad lo consumiría por años. Juró no volver jamás a la Deep Web, pero sabía que ese juramento no borraría lo que había presenciado. Cada vez que cerrara los ojos, volvería a escuchar los crujidos del bosque, los golpes secos, los gemidos y el disparo final. Y cada vez que encendiera un dispositivo, sentiría el miedo latente de que alguien, desde la oscuridad, aún lo estuviera mirando. Durante días, la curiosidad lo devoraba. Cada vez que estaba en clase, fingía tomar apuntes, pero en realidad pensaba en lo que había descubierto. La Deep Web se había convertido en un agujero negro que lo atraía con fuerza irresistible. Recordaba las advertencias que había leído en foros. No entres si no estás preparado. No veas transmisiones en vivo, podrías ser rastreado. Palabras que parecían escritas para asustar novatos, pero que en él sembraban una mezcla peligrosa de miedo y deseo. Por las noches esperaba que sus padres se durmieran. Bajaba las luces de su habitación, cerraba la puerta con seguro y encendía su laptop como si realizara un ritual prohibido. Thor le abría un mundo nuevo. Páginas con fondos negros, texto en rojo o verde fosforescente, enlaces interminables con direcciones incomprensibles llenas de números y letras. La mayoría eran mercados ilegales, foros de conspiraciones, chats de hackers que hablaban en clave. Algunas páginas tardaban minutos en cargar, como si la propia red quisiera que se arrepintiera antes de entrar. Al principio lo único que encontraba eran cosas grotescas pero inofensivas. Colecciones de imágenes morbosas, relatos inventados, supuestas red rooms que resultaban ser estafas. Nada que cumpliera con las historias aterradoras que su amigo había insinuado. Pero esa decepción se fue transformando en obsesión. Si hay algo real ahí, yo lo voy a encontrar, se repetía. Y lo encontró. Una noche, entre una maraña de enlaces rotos y páginas con títulos absurdos, apareció una dirección que no parecía estar conectada a nada conocido. El título, en un inglés sencillo, decía Cabin Torture, Live. La primera vez no se atrevió a hacer clic. Cerró la laptop de golpe y la guardó en el cajón, pero no pudo dormir en toda la noche. Sentía como si la pantalla lo hubiera mirado a él.
como si el enlace mismo hubiera sido colocado allí esperándolo. Al día siguiente, durante el almuerzo en la cafetería, apenas probó bocado. Sus amigos hablaban de deportes, de videojuegos, de cosas normales, y él solo pensaba en la palabra que se repetía en su mente: Cabin Torture. Finalmente, al caer la noche, encendió de nuevo la laptop. Respiró hondo y pulsó el enlace. La transmisión comenzó de inmediato. La calidad era deficiente, el video granulado, la señal inestable. Sin embargo, la crudeza de lo que veía atravesaba la pantalla. Una cámara en primera persona mostraba un bosque oscuro, iluminado apenas por una linterna. El sonido era lo más inquietante. Pasos, ramas que se partían, respiración entrecortada. La persona detrás de la cámara no hablaba, pero cada jadeo transmitía una mezcla de ansiedad y excitación que resultaba contagiosa. El joven tragó saliva. Su cuerpo entero estaba en tensión. Por un momento quiso cerrar la pestaña, pero sus dedos permanecieron inmóviles sobre el teclado, como si algo invisible lo obligara a seguir mirando. Tras varios minutos de caminata, apareció una cabaña en medio del bosque. No era tenebrosa, al contrario. Parecía una postal de tranquilidad, con cortinas en las ventanas y una lámpara tenue encendida en el interior. Pero esa normalidad era lo más perturbador. ¿Qué hacía una cámara clandestina acercándose sigilosamente a un lugar que transmitía calma? El intruso empujó la puerta y entró. La cámara temblaba levemente, como si el operador contuviera la risa o los nervios. El espectador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Estaba a punto de presenciar algo que ya no podía detener. En la habitación, una pareja dormía plácidamente. Ella con el brazo extendido, él boca arriba, respirando profundo. El silencio se rompió cuando la linterna los iluminó de golpe. El joven frente a la laptop apretó los dientes, sintiendo cómo la adrenalina lo paralizaba. Lo que vino después no fue inmediato. El intruso se tomó su tiempo, caminando alrededor de la cama, grabando cada ángulo, como un depredador saboreando el instante antes del ataque. La pareja seguía dormida, ajena al horror que estaba por desatarse. Y entonces ocurrió. Un golpe seco, un grito ahogado, la confusión absoluta. La cámara captó el caos en destellos. Cuerpos forcejeando, manos sujetadas con violencia, muebles arrastrándose contra el suelo. El muchacho frente a la pantalla sintió náuseas, pero no pudo apartar los ojos. El hombre terminó amarrado a una silla, la mujer inmovilizada en la cama. El atacante respiraba con fuerza, su sombra proyectada en la pared parecía la de un gigante deformado. No había música, no había comentarios, solo esa respiración, los sollozos de la mujer y la súplica quebrada del esposo. El joven que miraba se llevó la mano a la boca. Aquello era real. Demasiado real. El joven frente a la pantalla apenas podía respirar. Cada segundo era un tormento. La cámara seguía cada movimiento del intruso, que parecía medir el miedo como si fuera un juego. La pareja, aterrorizada, se movía desesperada intentando liberarse, pero sus esfuerzos eran inútiles. Todo lo que se veía era fragmentos, sombras, destellos de lucha y gritos apagados. La mente del espectador completaba lo que la cámara no mostraba, y en su imaginación, la brutalidad era infinita. El joven comenzó a sentirse atrapado dentro de la escena, como si la cabaña se extendiera hasta su propia habitación. Los gritos se mezclaban con el viento que golpeaba las ventanas de su casa y con el silencio pesado de la noche. Su corazón latía con fuerza, y un sudor frío le recorría la espalda. Cada movimiento del atacante era calculado. Cada gesto de la pareja lo hacía estremecerse, y una pregunta lo martillaba. ¿Hasta dónde llegará esto? Afuera, la tormenta parecía reflejar el caos interior. La linterna del intruso iluminaba por momentos la cara pálida de la mujer, el miedo congelado en sus ojos y la impotencia del hombre atado en la silla. La cámara captaba detalles mínimos, una lágrima que caía, un sollozo reprimido, una mano que temblaba intentando alcanzarlo todo. El joven sentía cada instante como si fuera suyo. Cada sonido, cada sombra lo penetraba. Con cada segundo que pasaba, el horror se mezclaba con fascinación. Quiso cerrar la ventana del navegador, alejarse, respirar, pero algo lo retenía. La mente humana, pensó, podía acostumbrarse a cualquier cosa. Pero su cuerpo no. Su estómago se revolvía y la sensación de impotencia lo aplastaba.
Se dio cuenta de que estaba siendo testigo de algo que no solo lo perturbaba, sino que lo transformaba. La realidad y la ficción se mezclaban y él ya no sabía dónde terminaba su habitación y comenzaba la cabaña. El tiempo se diluyó. La transmisión continuaba mostrando fragmentos incompletos, movimientos bruscos, sombras que se cruzaban, la pareja luchando desesperada. Todo estaba en silencio salvo por respiraciones, sollozos y el sonido lejano de la tormenta que golpeaba la cabaña. La tensión alcanzaba un punto insoportable. Su mente trataba de llenar los huecos, pero cada imagen sugerida parecía multiplicar el horror. Cada gesto, cada sonido, cada sombra proyectaba una amenaza invisible que lo perseguía. Finalmente, la transmisión terminó de golpe. La pantalla se volvió negra, y un mensaje frío apareció. «Gracias por ver». El joven se dejó caer hacia atrás, jadeando. Sus manos temblaban y su vista se nublaba. No podía creer que acabara de presenciar algo así, aunque no hubiera visto los detalles más crudos. La sugestión y la violencia implícita lo habían marcado de manera indeleble. Por unos segundos, su mundo entero pareció desmoronarse. Pero lo peor aún estaba por llegar. Su laptop parpadeó y apareció un mensaje del propietario de la transmisión. «¿Qué te ha parecido?». El joven se quedó inmóvil. Su mente giraba en espiral de pánico. ¿Lo habían rastreado? ¿Sabían qué estaba viendo? La paranoia lo envolvió. En un impulso de desesperación y miedo absoluto, tomó un martillo de su escritorio y golpeó la laptop hasta que la pantalla estalló en pedazos, desprendiendo chispas y humo. Cayó de rodillas, sollozando, con la respiración agitada y los músculos entumecidos. Se cubrió la cara con las manos y lloró. Su mundo ya no sería el mismo. Había cruzado un umbral. La curiosidad lo había llevado a presenciar algo que la mente humana no debería absorber. Juró nunca más acercarse a la Deep Web. Sabía que, aunque quisiera olvidar, la escena seguiría persiguiéndolo en sueños y en pensamientos intrusivos. Cada vez que cerrara los ojos escucharía los gritos, los sollozos, los golpes y el mensaje final. Cada vez que encendiera un dispositivo sentiría que alguien lo estaba mirando. La sensación de vulnerabilidad se convirtió en un acompañante silencioso y constante. Su vida continuó, pero él ya no era el mismo. Se volvió más cauteloso, retraído, y cada interacción con el mundo real adquirió un matiz de desconfianza y miedo. La experiencia había dejado una marca indeleble, la certeza de que hay horrores que existen, de que hay límites que no deberían cruzarse, y de que la curiosidad puede ser una puerta directa a la pesadilla más absoluta. Y mientras el reloj avanzaba silencioso en su habitación, él permanecía ahí, temblando, consciente de que había visto demasiado, que había aprendido demasiado, y que la humanidad podía albergar monstruos que no se imaginan, incluso detrás de la pantalla de una laptop. En la penumbra de su habitación, iluminada solo por la fría luz azul de la pantalla, un explorador habitual de la Deep Web se sumergía en su obsesión nocturna. No era una curiosidad pasajera la que lo movía. Había aprendido a ver más allá de la superficie, a descifrar la depravación humana como un espejo del monstruo interior que todos llevaban consigo, oculto tras máscaras de civilidad. Su cuarto estaba cargado de objetos que otros considerarían triviales, pero que para él eran herramientas de su inmersión: cables ordenados, monitores apilados, discos duros etiquetados, y en un rincón, una muñeca inflable que, en la luz tenue, parecía observarlo con silencio incómodo. Esa noche, como tantas otras, su dedo recorrió el enlace de Hidden Wiki, navegando hacia lo prohibido. Tecleó la palabra Sick, buscando la narrativa de la crueldad, el arte macabro que el mundo real jamás mostraría. Su mirada se fijó en un blog llamado Darkness of the Soul, donde las entradas hablaban de sitios tan oscuros que parecían absorber la cordura de quien se atreviera a visitarlos. Entre ellos, uno resaltaba por su nombre enigmático: The Site with No Name. Al hacer clic, un mensaje lo detuvo: incautación gubernamental, amenazas legales, advertencias que cualquier internauta prudente habría obedecido. Pero no él. Su mirada aguda descubrió un enlace oculto, escrito en ruso: Enter. La curiosidad, siempre más poderosa que el miedo, lo llevó hacia una página negra, con enlaces muertos que parecían susurrar secretos que no podían ser alcanzados, excepto uno. Un enlace hacia scat porn que parecía inocuo comparado con lo que estaba por venir.
Al resaltar el texto, encontró una secuencia de números: 4, 9, 11, 6, 2, 7, 12, 1, 3, 8, 10, 5. Su mente los reorganizó como piezas de un rompecabezas formando la dirección final, Happy Fun Time. La página se desplegó frente a él como una ventana a un infierno moderno, fotos de accidentes, decapitaciones, cuerpos mutilados y un video en vivo de violencia sexual que hizo que su estómago se revolviera. Pero fue la siguiente sección lo que realmente encendió la furia que llevaba acumulando desde la infancia. Una serie de fotos de una niña de 5 años. Primero inocente, después vigilada y seguida, los padres asesinados, y finalmente, la niña torturada. Cada imagen era un golpe a su memoria y a su rabia más profunda. Sin poder contenerse, escribió. Comentarios cargados de insultos, amenazas de llevar la evidencia a la policía, juramentos de justicia. No pasó mucho antes de que lo doxearan. Su IP, su nombre completo, incluso su número de seguro social. Un mensaje final, simple y devastador, prometía un episodio protagonizado por él. La amenaza caló hondo, pero su naturaleza no conocía la sumisión. Llamó a la policía, aseguró su casa y trató de racionalizar la situación mientras el miedo se mezclaba con la adrenalina que le era tan familiar. Días después, la tensión se materializó en un intruso en su casa, pistola en mano, avanzando sigilosamente. Su instinto lo llevó al armario, donde la muñeca inflable se convirtió en señuelo, un cebo macabro para un depredador que no conocía su presa. Con precisión y frialdad, desarmó al atacante, cada movimiento un acto calculado. El brazo del intruso se rompió bajo su fuerza, y el último aliento de amenaza se apagó. Solo entonces, entre la calma y el silencio que siguieron al enfrentamiento, una verdad oculta emergió. Él no era un simple vigilante ni un explorador. Era Six Aprosis, un asesino serial cuya obsesión era cazar a los depredadores de la Deep Web, alimentando su justicia poética con sus acciones. La satisfacción de convertir el horror en retribución lo llenaba. Mirando la pantalla, como si la niña en las fotos le devolviera una mirada silenciosa, dejó un mensaje final. Para cazar monstruos, a veces debes convertirte en uno, y el juego apenas comenzaba. Después del enfrentamiento con el intruso, la casa volvió a la calma, pero en su interior, Six Aprosis sentía que algo había cambiado. La sensación no era miedo ni culpa. Era la certeza de que la red que había navegado durante años, la misma que le mostraba el horror humano en su estado más puro, estaba viva, observándolo. Cada clic, cada enlace, cada video que había visitado parecía pulsar con una conciencia propia, y de algún modo ahora lo sabía. Él también estaba siendo cazado, aunque no por cualquiera. Sus noches se volvieron más largas. Se sentaba frente a los monitores con café frío y sus dedos temblorosos sobre el teclado, revisando logs, correos encriptados, foros ocultos donde los depredadores discutían impunemente. Había algo en la manera en que lo habían marcado, lo habían identificado, que lo hizo comprender que ya no podía moverse como antes. La Deep Web no era solo un refugio de horrores, era un laberinto en el que cada monstruo podía ser también presa. Una nueva entrada apareció en Darkness of the Soul, bajo un seudónimo que jamás había visto, Observer. Era un mensaje críptico. Tu justicia ha comenzado. Pero los depredadores no son los únicos que caminan entre sombras. Pronto, tu carne será la moneda de este juego. El escalofrío que recorrió su espalda no se debía solo a la amenaza. Se trataba de reconocimiento. Alguien había visto su movimiento, había entendido su naturaleza y lo estaba retando. Durante semanas, la tensión se volvió insoportable. Cada sonido en su casa lo sobresaltaba. Cada notificación era un posible rastreo. Revisaba cámaras de seguridad de lugares públicos, buscaba rastros de usuarios que habían interactuado con Happy Fun Time, cruzaba datos, reconstruía patrones de comportamiento como un depredador que estudiaba a otros depredadores. Su mundo había cambiado. Ya no solo cazaba, ahora era estudiado. Mientras tanto, nuevas víctimas aparecían en los foros más oscuros. Usuarios que compartían historias de desapariciones y encuentros con figuras que parecían fantasmas digitales. Algunos dejaban pistas deliberadas, casi como un juego macabro, y Six Aprosis se dio cuenta de que la red estaba respondiendo a su propia existencia. Era como si el ciberespacio hubiera cobrado vida, y él estuviera atrapado en un tablero donde cada movimiento era observado y cada error castigado. Sus hábitos se volvieron aún más meticulosos.
Las noches en el armario se repetían usando señuelos más complejos y trampas digitales para detectar intrusos o rastreadores. Al mismo tiempo comenzó a documentar a sus víctimas y a sus perseguidores, creando un archivo secreto que solo él podía leer, donde mezclaba datos reales y simbología macabra que solo alguien con su mente podía interpretar. Cada entrada, cada foto, cada mensaje, era un recordatorio de la delgada línea que separaba al cazador de la presa. Pero la tensión no solo residía en el mundo virtual. El reflejo de su propia violencia comenzó a perseguirlo. El eco de las imágenes que había visto, los gritos que había escuchado en la pantalla y la sangre que había derramado. Cada paso en su apartamento era acompañado por la sensación de que alguien lo miraba desde las sombras, no solo en la web, sino en la realidad tangible. Su paranoia era justificada. En la Deep Web, los límites entre lo digital y lo físico se desdibujaban, y Sixaprosis estaba aprendiendo que cada monstruo que cazaba podía volverse espectro, acechándolo de regreso. Al mismo tiempo, su fascinación no disminuía. Cada nueva dirección, cada enlace muerto que podía revivir con combinaciones de números y códigos lo absorbía. Encontraba nuevas secciones de Happy Fun Time y otras plataformas que parecían bifurcarse en infinitas ramificaciones del horror. Sin embargo, ahora su enfoque había cambiado. Ya no solo buscaba depredadores, comenzaba a buscar a los que podían cazarlo a él. La búsqueda de justicia se transformaba en un juego de supervivencia, donde cada movimiento debía anticipar la inteligencia de otros, humanos o quizás algo más. La línea entre caza y paranoia se volvió casi indistinguible. Los días se mezclaban con la noche, los reflejos de su propia violencia se convertían en obsesión, y la Deep Web se expandía ante él como un laberinto interminable. Cada puerta cerrada era un desafío, cada enlace oculto un reto que lo obligaba a descifrar códigos, combinaciones y patrones mentales que pocos podrían comprender. Cada paso lo acercaba tanto a la verdad de la red como a la comprensión de su propia naturaleza, la de un cazador que podía ser cazado, un monstruo que se alimentaba de monstruos, pero cuya existencia dependía de no ser devorado por ellos. Cada noche la habitación de Sixaprosis se transformaba en un santuario de vigilancia. Las pantallas brillaban con la luz fría que delineaba sus rasgos tensos, sus ojos inyectados en sangre recorriendo interminables archivos de texto, fotos y videos. Había aprendido a no fiarse de nada ni de nadie. Cada nuevo enlace, cada blog oscuro o foro olvidado podía ser una trampa, un desafío o una invitación. Y lo entendió. La Deep Web no perdona, ni a monstruos ni a cazadores. Una noche, un correo encriptado apareció entre los miles de spam y advertencias que ya ignoraba. El remitente solo decía: «Te estamos observando. Tu juego ha terminado». Su corazón latió con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación de un enfrentamiento inevitable. Durante semanas había sentido que alguien, o algo, lo estudiaba, pero ahora la evidencia era concreta. Alguien sabía de Sixaprosis, de sus métodos, de su identidad oculta tras miles de seudónimos digitales. La caza había comenzado en su contra. En los días siguientes, los intrusos se volvieron más frecuentes. No eran amateurs. Cada uno tenía entrenamiento, precisión y astucia. Entraban a sus redes, dejaban mensajes crípticos, pruebas de que conocían su rutina y sus puntos ciegos. La paranoia se intensificó, pero también su creatividad. Cada intrusión lo obligaba a evolucionar, a crear trampas más sofisticadas, a anticipar los movimientos de los cazadores que ahora acechaban a Sixaprosis como él había cazado a otros. Su obsesión por Happy Fun Time y otros sitios de horror no disminuyó. Al contrario, los utilizaba para trazar patrones, entender la psicología de sus perseguidores y preparar emboscadas digitales. Cada mensaje, cada post, cada foto era analizado minuciosamente. Lo que antes era placer y venganza ahora se había convertido en supervivencia pura. La línea entre realidad y red virtual se desdibujaba. Cada sombra de la habitación podía albergar un intruso, cada notificación podía ser el inicio de un ataque. Una noche, al revisar un archivo antiguo que había descargado hace meses, descubrió algo que lo hizo detenerse. Un video con su propia imagen, su dirección digital marcada en la pantalla, y un mensaje que decía: «Ahora sabes cómo se siente la presa». Su sangre se heló por un instante, pero no se rindió. Comprendió que el juego había escalado. Ya no podía actuar desde la impunidad. Cada movimiento debía ser calculado.
cada respuesta medida, y lo estaba disfrutando. La adrenalina, la tensión, la posibilidad de convertirse en presa y cazador al mismo tiempo lo fascinaban. Decidió actuar. Creó señuelos más elaborados que la muñeca inflable, programó trampas digitales que podían rastrear intrusos, y preparó su apartamento como una fortaleza. Los enfrentamientos comenzaron a volverse físicos. Intrusos que creían sorprenderlo encontraban trampas que inmovilizaban, grababan y exponían a quienes intentaban cazarlo. Cada encuentro era un juego psicológico. Él aprendía de ellos, anticipaba sus movimientos y los eliminaba de manera que su rastro quedara registrado en la red, como advertencia para los siguientes. Sin embargo, Sixaprosis sabía que no podía permanecer aislado para siempre. La red, los enlaces, los códigos, todo apuntaba a algo más grande. Un organismo que existía dentro de la Deep Web, formado por usuarios, depredadores, cazadores y fuerzas invisibles que jugaban a su propia justicia. Comprendió que estaba dentro de un ciclo interminable. Para cazar monstruos, debía ser un monstruo, y al final, siempre había alguien más grande observando. Finalmente, tras semanas de tensión, llegó el momento culminante. Un enlace especial apareció en su pantalla. El encuentro final. Todo estaba dispuesto. Trampas digitales, señuelos físicos, cámaras ocultas. Sixaprosis sabía que era su prueba definitiva. Entró en la dirección, un sitio que parecía vacío, negro como la nada, salvo por un mensaje que parpadeaba. Bienvenido, cazador, hoy eres presa y juez al mismo tiempo. El instante siguiente fue un choque de inteligencia y brutalidad. Su adversario, un maestro de la manipulación digital y física, desplegó cada recurso a su disposición. Hackeos, intrusiones, ataques psicológicos. Cada paso de Sixaprosis era contrarrestado, cada movimiento estudiado. Por primera vez sintió el vértigo de la impotencia, el miedo de convertirse en lo que cazaba. Pero su entrenamiento, su obsesión y su instinto como depredador lo guiaron. Logró dar vuelta a la situación, atrapar al adversario y exponerlo en la misma red que había servido de caza para tantos. Cuando todo terminó, Sixaprosis permaneció frente a la pantalla, exhausto, cubierto de sangre física y digital, consciente de que la red nunca duerme y que siempre habrá otro monstruo esperando. Su mensaje final apareció en los foros y sitios oscuros, una invitación, un desafío. Para cazar monstruos, debes convertirte en uno, y si te atreves, ven a buscarme. Y así, el cazador y la presa se fundieron en una sola entidad. Sixaprosis, perpetuando la justicia poética en un mundo donde la oscuridad no tiene límites y cada enlace, cada número, cada clic puede ser tanto un arma como una trampa. La Deep Web continuaba viva, un laberinto interminable, y él permanecía allí, siempre acechando, siempre vigilado, un monstruo entre monstruos cazando y siendo cazado, como el destino que él mismo eligió. La noche comenzó como cualquier otra en casa de Fede. 5 amigos reunidos alrededor de cervezas y risas, compartiendo historias triviales y recuerdos de la universidad. Fede servía otra ronda mientras Lucas comentaba un viaje reciente y Tomás se reía de sus propias anécdotas torpes. Matías, el más audaz del grupo, parecía inquieto. Había estado hojeando su teléfono con una sonrisa curiosa y casi traviesa. En un momento, entre risas, soltó: ¿Alguna vez han oído hablar de la Deep Web? Todos lo miraron, algunos con escepticismo, otros con ligera curiosidad. Matías comenzó a explicar, con un entusiasmo casi contagioso, cómo se accedía mediante Tor y cómo existía un mundo entero oculto de mercados ilegales, foros oscuros y contenido que nunca encontrarías en los buscadores comunes. Al principio, sus amigos lo tomaron como una exageración, pero su insistencia y conocimiento técnico los convenció de mirar un poco, solo por curiosidad. Nada serio, solo mirar, aseguraba. Encendieron laptops, configuraron Tor y navegaron lentamente por Hidden Wiki. Encontraron sitios de drogas, armas y documentos filtrados, y la emoción crecía entre ellos. Sin embargo, Matías no tardó en dar con un enlace que brillaba con un nombre perturbador: Blood Games. La advertencia era clara: proceda bajo su propio riesgo, solo mayores de 18 años. Aquí no hay retorno para la curiosidad. El resto dudó, pero Matías, impaciente, hizo clic. Lo que apareció fue más macabro de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Videos en tiempo real de personas secuestradas, con cronómetros que marcaban segundos de agonía, apuestas que determinaban quién sobreviviría más tiempo, quién moriría primero tras cortes en la garganta o torturas que escalaban rápidamente. Matías estaba fascinado. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y adrenalina. Con voz temblorosa comentó: «Es solo un juego, solo estoy apostando, como en un casino». Y así lo hizo. Ingresó su tarjeta, apostó pequeñas cantidades, luego más grandes y finalmente enormes sumas. La adrenalina se convirtió en obsesión. Perder y ganar parecía alimentar un hambre oscura que crecía dentro de él. Fede, horrorizado, intentó detenerlo y terminó desconectando el router de un tirón, mientras los demás lo miraban confundidos y asustados. Pero la desconexión no cambió nada. Días después, Matías ya no era el mismo. Su risa había desaparecido. Su mirada se perdía en la distancia y pasaba horas frente a la laptop apagada, absorto en recuerdos que nadie más compartía. Un silencio incómodo se instaló en el grupo. Luego, sin advertencia, Matías desapareció. Su madre llamó a la policía, preocupada, describiendo la ausencia y su cambio de personalidad, pero no había pistas sobre su paradero. Sus amigos, desesperados, decidieron reconectar la laptop. Lo que encontraron los celó. El historial de apuestas seguía activo, y sumas que ellos apenas podían imaginar se habían ingresado una y otra vez. Todo indicaba que Matías seguía apostando aunque físicamente había desaparecido. Llevando la laptop a la policía, la investigación reveló algo inquietante. Ningún rastro físico del dinero ni de Matías. Parecía haberse desvanecido en el aire. Los oficiales sugirieron que podría haber huido por deudas o miedo, pero sus amigos sabían que la verdad era más oscura. Con el tiempo, el terror se apoderó de ellos. No podían dormir. Rostros distorsionados aparecían en sueños y a veces incluso cuando estaban despiertos, y cronómetros imaginarios marcaban cada segundo de su propia ansiedad. Lucas comenzó a temblar sin razón aparente. Tomás se aisló, incapaz de soportar los recuerdos de lo que habían visto. Fede y Germán compartían silencios cargados de horror y culpa. Nadie hablaba mucho. Sabían que la curiosidad había abierto un abismo imposible de cerrar. Finalmente, Germán, el más reflexivo, reunió a los demás y dijo con voz grave: «La Deep Web no es un juego, lo que buscamos por curiosidad puede consumirnos. Matías está perdido para siempre, y nosotros, por mirar detrás del velo, también estamos marcados». Todos asintieron, sabiendo que la advertencia era clara. Hay puertas que, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse. Y la línea entre lo virtual y lo real puede desaparecer en un instante. El silencio se extendió, pesado, mientras la laptop permanecía en el centro de la habitación, un recordatorio silencioso de que la curiosidad, cuando se enfrenta a lo prohibido, puede ser mortal. La experiencia los había transformado, dejando un vacío que ninguna risa, ninguna cerveza, podría llenar. Y en la oscuridad de la noche, cada uno comprendió que algunos secretos, algunas apuestas y algunos juegos no solo destruyen a quienes los buscan, sino que también persiguen a quienes quedan atrás. La noche había caído sobre la ciudad, y en la casa de Fede, un olor a cerveza derramada y comida rápida llenaba el aire. 5 amigos, acostumbrados a encuentros relajados, charlaban sobre viajes, anécdotas de la universidad y planes triviales. Sin embargo, había algo en la mirada de Matías, el más intrépido del grupo, que alteraba el ambiente. Su sonrisa era distinta, más calculadora, y sus ojos brillaban con una curiosidad inquietante. Mientras los demás reían, él deslizó su teléfono sobre la mesa con un mensaje enigmático. ¿Y si exploramos la Deep Web? Al principio, todos se rieron. La idea parecía absurda, incluso peligrosa, pero Matías insistió con detalle, explicando cómo acceder mediante Tor y cómo el Hidden Wiki era una puerta hacia un mundo que la mayoría jamás sospecharía que existía. Su voz era persuasiva. Lo que al inicio parecía un juego de palabras pronto se convirtió en una invitación imposible de rechazar. Con cautela, encendieron laptops y configuraron Tor, conectándose a una red que prometía anonimato total. A medida que navegaban, los mercados de drogas, armas y documentos filtrados aparecían en sus pantallas. Los anuncios parecían sacados de películas, y la emoción fue creciendo entre ellos, mezclada con un nerviosismo que no se atrevieron a expresar en voz alta.
Matías guiaba la navegación con maestría, explicando términos, señalando enlaces y riendo cada vez que los demás se sorprendían por la cantidad de contenido oculto que existía. Luego, como si un destino macabro los condujera, Matías encontró el enlace. Blood Games. La advertencia en la página inicial era explícita. Solo para mayores de edad. Prohibido continuar si tu mente no soporta lo extremo. Tu curiosidad puede costarte todo. Todos dudaron, incluso Lucas y Tomás, quienes eran los más escépticos, pero Matías, con una mezcla de desafío y fascinación, hizo clic. La pantalla se cargó con imágenes que helaban la sangre. Personas atadas, cronómetros en cuenta regresiva, apuestas que decidían quién moriría primero, torturas que subían de nivel y un sistema de apuestas en tiempo real que permitía ingresar sumas de dinero por cada predicción de vida o muerte. Al principio, Matías comenzó con pequeñas apuestas, describiéndolo como un simple experimento psicológico, pero pronto la adrenalina se volvió adicción. Ganaba y perdía sumas que los demás ni podían imaginar. Cada victoria lo hacía sonreír con satisfacción inquietante. Cada pérdida lo irritaba de manera visible. Fede intentó razonar con él. Basta, esto es demasiado. No sabemos quién está detrás de esto, ni siquiera si es real. Pero Matías ignoró sus palabras, obsesionado por la sensación de control sobre la vida y la muerte de otros, por el poder de decidir, aunque fuera virtual, quién viviría y quién moriría. Al ver que la situación se salía de control, Fede desconectó el router. Matías miró la pantalla en blanco y respiró hondo, visiblemente frustrado, pero no hubo discusión. Los amigos prefirieron guardar silencio, temerosos de provocarlo. Sin embargo, aquel instante solo pospuso lo inevitable. Días después, Matías cambió de manera inquietante. Su risa desapareció, sus ojos se volvían vidriosos, y pasaba horas inmóvil frente a la laptop apagada, murmurando cifras y nombres que nadie entendía. Su familia comenzó a notar el cambio. Su madre, alarmada, intentaba comunicarse con él, pero Matías respondía con monosílabos o no respondía. Su obsesión se había convertido en un vacío que devoraba todo lo demás. Un día, Matías desapareció. Su madre alertó a la policía describiendo la transformación y su ausencia repentina. No había pistas, ni señales de lucha, ni mensajes de despedida. Sus amigos, desconcertados y aterrados, revisaron la laptop, descubriendo que Matías había continuado apostando incluso después de desaparecer físicamente. Cada entrada, cada apuesta, era más grande que la anterior, una suma astronómica que parecía imposible de rastrear. La policía no encontró rastro del dinero, ni señales de Matías. Lo único que tenían era la laptop, un objeto que parecía contener un misterio más allá de cualquier explicación. El horror comenzó a infiltrarse en la vida de los amigos. Cada uno empezó a experimentar insomnio. Los rostros de los que habían visto en Blood Games aparecían en sueños y a veces incluso en la realidad, reflejados en sombras o en luces de la calle. Cronómetros imaginarios marcaban los segundos de su ansiedad. Lucas dejó de salir de su habitación. Tomás evitaba cualquier conversación. Fede y Germán compartían silencios llenos de culpa y miedo. La experiencia había dejado cicatrices profundas, invisibles para el mundo exterior, pero insoportables para ellos. Germán finalmente reunió a los demás. Su voz estaba cargada de gravedad mientras hablaba. La Deep Web es un abismo que no permite retorno. Lo que comenzamos por curiosidad nos ha cambiado para siempre. Matías no está perdido por elección, ni por huida. Está atrapado, consumido por aquello que nunca debimos mirar. Y nosotros también estamos marcados. Las palabras resonaron en la habitación silenciosa. Cada uno comprendió que la advertencia inicial de Matías era real. Hay secretos que no están hechos para la mente humana, puertas que una vez abiertas no pueden cerrarse. Con el tiempo, la laptop permaneció en la habitación de Fede, un recordatorio constante de lo que habían presenciado. Los amigos intentaban llevar vidas normales, pero el eco de los horrores persistía. Rostros de víctimas, cronómetros, apuestas imposibles, imágenes que regresaban incluso en la memoria. La sensación de vigilancia, de estar observados, nunca desapareció. Cada vez que Matías aparecía en sus pensamientos, no era con el recuerdo de un amigo, sino como un espectro atrapado entre mundos, perdido para siempre.
Y así, los 5 comprendieron la lección más cruel. La curiosidad humana, cuando se enfrenta a lo prohibido, puede abrir abismos imposibles de cerrar. La Deep Web no es un juego, y aquellos que buscan mirar más allá del velo de la realidad pueden perderse sin retorno, dejando atrás a quienes los rodean marcados por el horror y la culpa. El silencio se volvió su compañía constante, y cada noche, mientras la ciudad dormía, ellos sabían que habían sido testigos de algo que ninguna explicación podría justificar, y que Matías, en algún lugar de aquel mundo digital y oscuro, continuaba atrapado en un juego que ya no era un juego, sino una condena sin fin.